Bien, mis hermanos, vamos a ir a este pasaje de Romanos capítulo 10. Le voy a pedir que no cierre su Biblia, manténgala abierta. Vamos a estar yendo a algunos versos de este pasaje. Quiero comenzar con una breve historia. Mire, se cuenta que en San Bernardino, California, había una peluquera que siempre hablaba con un lenguaje bastante vulgar. Y resulta que esa manera de hablar hizo que algunas de sus clientas, que eran cristianas, dejaran de ir al salón de esa mujer, ya que su manera de hablar les resultaba pues bastante ofensiva. Y una de esas mujeres cristianas que dejó de ir a aquella peluquería, prefiriendo otra que le quedaba por allí cerca, pues decidió cambiar. Pero tiempo después se enteró de que su antigua peluquera se había convertido a Cristo. Y entonces regresó, porque como peluquera era mejor que las demás. Y un día, durante un momento de confidencias, le confesó el por qué había dejado de acudir a su peluquería, a lo que ahora su nueva amiga contestó: ¿y por qué tú no me hablaste del amor de Cristo? Mis hermanos, resulta que el pueblo judío había llegado a ser así como esta mujer cristiana. El pueblo hebreo se escandalizaba de sus vecinos no judíos. Los calificaba de paganos, idólatras, impuros, y realmente preferían huir en lugar de hablarles de Dios. Porque la verdad es que siempre es más fácil criticar y hacerse el ofendido que tomar cartas en el asunto y hacer algo práctico, ¿no le parece? Mire, cuando Pablo escribe esta epístola a los romanos, hacía ya siglos que la nación judía había adoptado esta manera de ser hacia las demás personas, sobre todo hacia aquellos que no eran judíos. A pesar, mis hermanos, escuche esto, a pesar de que Dios había conformado a la nación hebrea para que hiciera todo lo contrario. Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, nos encontramos un poco antes de que Dios entregue la ley a su pueblo en el monte Sinaí. Y el Señor declara lo siguiente acerca de este pueblo judío. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo de Israel había sido formado por Dios con un propósito: ser ejemplo para las demás naciones. Por eso le llama un pueblo de gente santa. Y además ser proclamadores de Dios delante de las demás naciones. Por eso les llama reino de sacerdotes. La función de los sacerdotes siempre fue interceder por otros delante de Dios y además también enseñar y proclamar el nombre de Dios. Pero resulta que el pueblo judío prefirió exaltarse a sí mismo y despreciar a los demás. Por supuesto, mis hermanos, que este pueblo jamás fue evangelizador, nunca cumplió su misión como tal. Al contrario, ellos aborrecieron con todo su corazón el compartir las buenas nuevas con las demás naciones. Esa es la verdad. Aborrecían tener que compartir las buenas nuevas con sus vecinos. Quiero decirle que incluso en la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, tenemos un libro que trata exclusivamente de ese rechazo hacia evangelizar a los gentiles. Un libro completo de la Biblia que nos habla exclusivamente de ese rechazo tan grande que el pueblo judío tenía de evangelizar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Déjeme platicarle un poco de esto. Mire, fue durante el reinado de Jeroboam II
quien reinó entre los años de 793 a 753 a.C. Durante ese periodo el pueblo tuvo una prosperidad muy grande. Sin embargo, resulta que había una nación que era el dolor de cabeza de los judíos. Ellos eran los asirios. El pueblo asirio era una nación guerrera, eran hombres endurecidos y además despiadados. Pero además de eso, eran profundamente idólatras y su manera de vivir resultaba abominable para los judíos que eran sus vecinos. Mire, los asirios en constantes ocasiones iban y arremetían en contra de los hebreos, de manera que llegaron a ser odiados grandemente por ellos. Fue en ese tiempo que Dios llamó a un profeta judío para que fuese a proclamar arrepentimiento al corazón de Nínive, la capital del imperio asirio. Bueno, usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Y también sabe de quién estamos hablando. Jonás, mis hermanos, Jonás era el profeta que Dios eligió para esa misión evangelística. Pero resulta que Jonás, en cuanto supo lo que Dios quería que hiciera, huyó de inmediato y se fue en sentido contrario a donde Dios le había mandado que fuera. Jonás detestaba la tarea que Dios le había encomendado. Y no era, mis hermanos, no era porque él pensara que los asirios eran muy peligrosos como los guerreros despiadados que eran. Y le menciono esto porque cuando yo era pequeño y venía a las clases de escuela dominical me decían las maestras, es que Jonás tenía miedo de que lo fueran a desollar, porque eso es lo que los asirios hacían con la gente que le caía mal. Bueno, no era por eso. Más bien el profeta hebreo, escuche esto, detestaba la idea de que los asirios en verdad se fueran a arrepentir y que Dios los fuera a perdonar en lugar de destruirlos. Los judíos, mis hermanos, no podían concebir que el evangelio de salvación fuera para alguien más que para ellos. Y Jonás fue el ejemplo vivo de esto precisamente. Las palabras del profeta Jonás, después de haber ido y predicar, porque fue, a pesar de que no quería, y después de que los asirios se arrepintieron, las palabras de él nos dejan en claro lo que realmente había en su corazón. Jonás 4, los primeros versos dice lo siguiente: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mis hermanos, hasta este grado llegaba el aborrecimiento de los judíos de compartir el evangelio con sus vecinos. Los judíos en tiempos del apóstol Pablo eran iguales a Jonás. Por eso ellos rechazaron el evangelio de Jesucristo, porque era claro que este era un evangelio para todos los hombres y no solamente para los judíos. Y no es, mis hermanos, que el evangelio del Señor fuera otro evangelio diferente al evangelio del Antiguo Testamento. De hecho, era el mismo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla del evangelio, cita al Antiguo Testamento. Quiero que vea ahí en sus Biblias, espero que no lo haya cerrado, versos 11, 12 y 13 de este capítulo 10 de Romanos. Vea la manera en que Pablo cita el Antiguo Testamento. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos
es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mis hermanos, Pablo está citando a Isaías en primer lugar y después al profeta Joel, dos de los libros que forman parte del Antiguo Testamento y que demuestran que Dios había contemplado el asunto de la salvación como algo que estaba al alcance de todos los hombres, que además era por medio de la fe. Y ese, mis hermanos, era el evangelio que Pablo también estaba predicando ahora. La salvación no era como los judíos pensaban, un asunto de nacionalidad o de raza. Realmente los hombres se salvan, escuche esto, por la fe en Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo en estas citas. Y los hombres también se pierden cuando rechazan la oferta de salvación de Dios. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, estos dos versos, estos dos que acabo de leer, son muy ricos en cuanto al significado, en cuanto a su contenido, pero algo a lo que yo quiero llamar su atención es a la palabra invocar. ¿Ya la vio? Aparece en ambos versículos la palabra invocar. Además, en ambos versos aparece como una condición para recibir la salvación que viene de Dios. Ahora, yo quiero que usted note que la palabra invocar, que es la condición para la salvación, está ligada a un título que se le atribuye a Dios. Ese título es el de Señor. Escuche otra vez. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y después el siguiente verso, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire, la frase invocar al Señor aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y generalmente se asociaba con la adoración correcta al Dios vivo, al Dios verdadero, y tenía que ver con exaltar la majestad, el poder y la santidad de Dios. Ahora, yo he seleccionado tres versos solamente de cómo el Antiguo Testamento usa esta frase, invocar al Señor. Y quiero que escuche, tome en cuenta que tiene que ver con la exaltación o reconocimiento de lo que Dios es. Primero, Salmo 105:1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Salmo 116, 4 y 5. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 79, 5 y 6. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Mis hermanos, invocar el nombre del Señor era reconocer al verdadero Dios. Ese Dios, mis hermanos, no era ni más ni menos que Jehová. Por eso aquí, en estos textos que yo he leído, se habla de invocar el nombre, y ese nombre es Jehová. Ahora, usted sabe que con el tiempo ese nombre dejó de escribirse y después de pronunciarse, y en lugar de Jehová ellos decían el Señor. Por eso invocar el nombre del Señor es como lo menciona Pablo en Romanos. Jehová era el Dios verdadero, el creador y el Señor de todo cuanto existe. Pero hay algo muy interesante en las palabras de Pablo. Cuando él cita el Antiguo Testamento, él está teniendo en mente que Jehová
El Dios único y verdadero no es otro que el Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que retroceda solamente unos versos a los versos 8 y 9 y vea qué es esto lo que Pablo tiene ahí en su mente. Dice él, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mis hermanos, ahora, nosotros en este tiempo sabemos esto. Y me parece que nadie se escandaliza al saber que Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Pero resulta que en el tiempo de Pablo, para los judíos esto era blasfemia. Por eso es que ellos se opusieron tanto a la labor evangelística del apóstol Pablo. Ese asunto de que la salvación estaba disponible para todos, que además era un asunto de fe y no por las obras de la ley, que además venía por el hecho de reconocer a Jesús como Jehová o como el Señor, y además reconocer que la obra salvadora se había llevado a cabo en una cruz. Todo eso era inaceptable para ellos. Así que los judíos rechazaron el Evangelio, a pesar de que era el mismo del Antiguo Testamento, el que predicaba Pablo, ellos lo rechazaron. Se negaron a proclamar todo esto. Pero yo quiero decirle que a pesar de eso, Dios no se quedó sin voceros que proclamaran su palabra. Porque Dios ya había preparado a aquellos que habían de proclamar el Evangelio. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto de una manera un tanto curiosa en los versículos 14 y 15. Una serie de preguntas que van enlazadas una con otra. Escuche cómo lo expone Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos presenta 4 preguntas enlazadas. Primero dice él, ¿cómo van los hombres, los gentiles? ¿Cómo van a reconocer y adorar al Dios verdadero si primero no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en ese Dios que es Jesús si nunca han oído de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien vaya y les predique? Bueno, estas 3 preguntas, mis hermanos, nos conducen a una cuarta, que a su vez es la respuesta a las 3 anteriores. Escuche, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Por qué digo yo que esta es la respuesta? Porque esta pregunta, mis hermanos, nos dice que todo comienza con el hecho de hombres que son enviados a predicar. ¿Y quién envía? ¿Quién envía a esos hombres? No es otro sino Dios. La respuesta a todas las demás preguntas es que Dios envía a los que tienen que ir. Entonces, mis hermanos, entendemos todo. Esa cadena lógica de preguntas termina con un ser enviados. Y el que envía siempre es Dios. No es la iglesia. No es una junta misionera. No es alguna organización paraeclesiástica. Al final, mis hermanos, es Dios el que envía a los que predican y anuncian su nombre. Así como Jonás, fue Dios quien lo envió. Jonás no quería ir. Dice la Escritura, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad
delante de mí. Posteriormente, mis hermanos, de que el Señor lo había enviado, de una manera literal, Dios tomó a Jonás y lo llevó hasta Nínive. Así, mis hermanos, de esa manera, Dios sigue enviando a los que Él elige. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de esto mismo que acabamos de decir. En un tiempo anterior, el apóstol fue un rabino, un judío celoso que también, al igual que todos los demás judíos, odiaba a los gentiles. Él además fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero Dios lo llamó para ser su enviado a los gentiles. Y entonces Pablo no pudo hacer otra cosa que ir y predicar para que otros pudieran creer e invocar el nombre del Señor Jesús. Yo quiero que escuche las palabras del mismo apóstol Pablo. Aquella ocasión que dio su testimonio ante el rey Agripa, Pablo dijo lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y que decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tal vez, mi hermano, ya notó usted que ni Jonás ni Pablo querían ser predicadores de Dios, y menos tratándose de ir a los gentiles. Ellos se resistieron lo más que pudieron, pero al final nadie puede resistir cuando Dios ya ha decidido enviarte. Por eso Carlos Spurgeon, a quien se le ha conocido como el príncipe de los predicadores, advertía a sus estudiantes: si Dios los llama a ser predicadores del Evangelio, resístanlo todo lo que puedan, decía Spurgeon. Y cuando ya no puedan resistirlo, acéptenlo. Y cuando lo acepten, no lo dejen ni para ser rey de Inglaterra. Mire, yo recuerdo cuando yo era niño y en mi familia conocimos el Evangelio de nuestro Señor. Una de las misioneras que nos predicó este evangelio le dijo a mi madre que me dejara ir a los Estados Unidos a estudiar en un seminario para ser predicador de la palabra. Ella era norteamericana y lo decía muy en serio, pero en ese momento la verdad es que ni mi madre y mucho menos yo tomamos el asunto como una posibilidad real.
Por supuesto, dijimos que no. Sin embargo, esto es algo que se ha quedado allí en mi memoria, como un primer recuerdo de que Dios tal vez tenía planes para mí en ese sentido. Más adelante, ya pasados bastantes años aquí en esta iglesia, en varias ocasiones, hermanos diferentes me dijeron: oye, Joel, yo creo que deberías irte al seminario y prepararte para el pastorado. De hecho, yo recuerdo mucho, había un hermano que lo hacía constantemente, me llamaba aparte y me decía: oye, yo creo que te tienes que ir al seminario. Y yo siempre le dije que no. Y mi argumento es que pues mi don no era ese. Y lo repetí tantas veces que me convencí a mí mismo de que así era. Y decía yo: bueno, pues yo creo que seré maestro aquí en la escuela dominical. Con eso me siento muy contento, muy satisfecho. Pero resulta, mis hermanos, que finalmente Dios de manera literal me sacó de la escuela secular. Me sacó también del trabajo que yo tenía en el mundo. Y me trajo a donde estoy ahora. Yo sé que hay muchos que por alguna razón desean ser pastores, pero yo debo confesarles que yo no lo deseaba. Me resistí lo más que pude, como dice Spurgeon. Pero bueno, ahora es el mayor privilegio que tengo en mi vida. Y yo creo, mis hermanos, que debemos empezar a considerar esto, que ser predicador de la palabra es el mayor privilegio de todos. Dice Carlos Spurgeon: si Dios te ha llamado a ser predicador del Evangelio, no te rebajes a ser rey. La predicación, mis hermanos, es el medio que Dios eligió para darse a conocer entre los hombres. Pablo, la Escritura lo dicen de esta manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Llegados a este punto, mis hermanos, yo quiero aclarar algo. No quiero que usted imagine que cuando hablamos de ser predicadores, estamos hablando tan solo de un púlpito en una iglesia. Cuando yo hablo de predicadores no me refiero a ser pastor. Realmente estamos hablando de todos aquellos que van por todo lugar donde la gente necesita escuchar el Evangelio. No estamos hablando solamente del púlpito. Por eso el apóstol Pablo, versículo 15, dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y quiero aclarar algo también acerca de este texto, porque siempre que lo leemos, o al menos a mí me pasa eso, o me pasaba, yo pensaba de inmediato en los misioneros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y decían los misioneros, aquellos que van a países lejanos, allá donde no se ha predicado aún el Evangelio. Pero déjeme decirle que no es esa la idea. Porque aquellos que han sido enviados a ser discípulos, somos la iglesia en general. Estamos hablando de todos los que forman parte de la iglesia. Mi hermano, allí donde trabajas, donde estudias, donde vives, por esos lugares que tú frecuentas, en el transporte en el que te mueves, a la gente que encuentras en tu camino, realmente, mis hermanos, siempre hay una oportunidad para proclamar el Evangelio de Dios. No es cosa de pastores,
ni cosa de misioneros solamente. Estamos hablando de los que han sido llamados a ser parte de la iglesia. Su deber es ir y proclamar el Evangelio. Y ese es el privilegio más grande que Dios te ha dado. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Realmente, mis hermanos, no es que los pies de los que predican la palabra literalmente sean hermosos. No está diciendo eso la Biblia, o no se refiere a eso. El texto significa que la paz y las buenas nuevas, ese mensaje, es realmente hermoso. Y ese mensaje es llevado a todas partes por los que Dios ha llamado a predicar la palabra. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de que la Biblia dice esto, es muy probable que en muchas ocasiones tú te hayas sentido atemorizado para predicar el Evangelio de Dios. Es probable que tal vez te hayas sentido avergonzado de hablarle a otros de Dios. Incluso puede ser que tú ya hayas tomado la decisión de desistir en cuanto a hablar la palabra de Dios con alguien más. Eso es real. Hay muchos cristianos que de plano dicen: yo no le voy a hablar a nadie, no se me facilita, no es mi don, no sé cómo hacerlo, cualquier excusa que quiera inventar. Pero en su corazón ya han decidido no proclamar este mensaje. Por eso es necesario que ahora tú recuerdes la importancia precisamente de ese mensaje que se te ha encomendado a ti proclamar. La Escritura, mi hermano, llama a este mensaje del Evangelio un tesoro en vasos de barro. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mis hermanos, nosotros, por supuesto, somos los vasos de barro, frágiles, pasajeros, que envejecemos y pasamos. Pero el Evangelio de Cristo es ese tesoro que se nos ha dado. Es un tesoro que nunca pasa de moda, que siempre está vigente, que no deja de ser. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para la salvación de los hombres. Mis hermanos, que hayamos sido escogidos para llevar ese tesoro, ese mensaje glorioso que tiene resultados eternos, siempre va a ser un privilegio inmerecido. De manera que no deberíamos nunca sentirnos avergonzados de predicarlo. No deberíamos jamás verlo como una carga, porque hay quienes sienten la obligación de predicar como una carga, y una carga pesada. Yo quiero decirle que los hombres de este mundo están orgullosos de lo que hacen y lo presumen. No sé si se ha dado cuenta que hay quienes tienen su casa tapizada de cuadros con todo lo que han logrado. Sus licenciaturas, sus posgrados, lo presumen, están orgullosos de lo que hacen. Y sin embargo, todas esas profesiones, todas esas ocupaciones no son más que vanidad, pasan. Pero nosotros, mis hermanos, somos enviados por Dios a proclamar algo que es de verdad extraordinario. No tienes por qué avergonzarte. No tienes por qué sentir que es una carga, es un privilegio. Mire, yo quiero terminar con una anécdota curiosa que cuenta Charles Swindoll, quien fuera rector del Seminario Teológico de Dallas. La historia de un pastor que hizo un viaje en un avión. Dice Swindoll lo siguiente: un pastor vestido en un cómodo pantalón viejo de mezclilla abordó el avión para volver a casa. Se acomodó en el último asiento desocupado junto a un bien vestido hombre de negocios que tenía el Wall Street Journal bajo el brazo.
El ministro, un poco abochornado por su vestido casual, decidió fijar la vista al frente y con certeza evitar cualquier conversación seria. Pero el plan no funcionó. El hombre de negocios lo saludó, así que para ser cortés, el pastor le preguntó en qué trabajaba, y esto es lo que sucedió. Me dedico al negocio de cambio de figura. Podemos cambiar el concepto de una mujer que tiene de sí misma, haciendo cambios en su cuerpo. Esto es algo muy profundo y además muy poderoso. Su orgullo se dejaba ver entre líneas. Usted debe tener mi misma edad, le dije. ¿Ha estado haciendo esto por mucho tiempo? Bueno, me acabo de graduar de la Facultad de Administración de Negocios de la Universidad de Michigan. Me han dado una enorme responsabilidad y me siento muy honrado. Es más, espero llegar muy pronto a ser gerente de toda la división occidental. ¿Así que su empresa funciona a nivel nacional?, le pregunté, con un tono de asombro, a pesar de mí mismo. Así es. En nuestro ramo somos la compañía que más rápido está creciendo en nuestra nación. Es realmente bueno ser parte de una organización así, ¿no le parece? Asentí, expresando aprobación, y pensé, impresionante. Este hombre está orgulloso de su trabajo y de su éxito. ¿Por qué será que los cristianos no podemos sentirnos así de orgullosos? ¿Por qué con tanta frecuencia nos expresamos como si pidiéramos disculpas por nuestra fe y nuestra iglesia? Echando un vistazo a mi ropa, me hizo la pregunta inevitable. ¿Y usted a qué se dedica? Bueno, es interesante que nos dediquemos a negocios básicamente similares, le dije. Usted se dedica al negocio de cambiar el cuerpo. Yo me dedico a la tarea de cambiar personalidades. Aplicamos los principios teocráticos básicos para lograr una modificación profunda en la personalidad. Mordió el anzuelo, pero yo sabía que nunca lo admitiría. El orgullo es poderoso. ¿Sabe una cosa? He oído algo de eso, replicó. ¿Pero tiene usted oficinas en su ciudad? Ah, tenemos muchas oficinas. Tenemos oficinas en todas partes. Es más, trabajamos a nivel nacional. Tenemos por lo menos una oficina en cada estado de la nación, incluyendo Alaska y Hawái. El hombre me miró con una expresión de perplejidad. Se devanaba los sesos tratando de identificar a qué gigantesca compañía me refería y acerca de la cual él debería haber oído algo o leído algo, tal vez en su Wall Street Journal. A decir verdad, también trabajamos a nivel internacional. La administración tiene un plan para establecer por lo menos una oficina en cada país del mundo antes de que termine esta temporada de negocios. Me detuve. ¿Tienen ustedes todo eso en su empresa?, le pregunté. Pues no, todavía no, respondió él. Pero usted mencionó la administración. ¿Cómo lo hacen para funcionar? Bueno, eso es un asunto de familia. Mire, hay un padre y un hijo, y ellos gobiernan todo. Debe requerir mucho capital, dijo él, escéptico. Ah, ¿se refiere a dinero? Así es, supongo. Mire, nadie sabe cuánto dinero se requiere, pero nunca nos preocupa de que haya escasez. Él es un tipo muy creativo y el dinero, pues allí aparece. Es más, los que pertenecemos a la organización tenemos un dicho respecto a nuestro jefe. Él tiene en propiedad los millares de animales en los collados. Ah, ¿se dedica también a la ganadería?, preguntó mi amigo cautivado. No, es solamente un decir para indicar su riqueza. Mi amigo se arrellanó en su asiento pensando en nuestra conversación. ¿Y qué de usted?, preguntó. ¿Los empleados? Ah, es algo digno de verse, le dije. Mire, tienen un espíritu que permea toda la organización. Funciona algo así. El padre y el hijo se aman tanto que su amor se filtra y llena toda la organización, de modo que todos nos hallamos queriéndonos unos a otros también. Sé que esto suena anticuado en un mundo como el nuestro, pero conozco personas
en la organización que estarían dispuestas a dar su vida por mí. ¿Tienen ustedes algo así en su empresa? Yo estaba casi agitado. La gente empezó a moverse notoriamente incómoda en sus asientos. No todavía, dijo él. Rápidamente cambió el tema y preguntó, ¿pero disfrutan de buenos beneficios adicionales? Son sustanciales, respondí. Tengo seguro de vida completo y seguro contra incendios completo. Todo lo básico. Tal vez no me crea, pero es verdad. Tengo también acciones en una mansión que me están construyendo para cuando me jubile. ¿Tienen así ustedes algo en su empresa? Pues no todavía, contestó él. La luz ya empezaba a encenderse. ¿Sabe una cosa? Hay algo que me es incómodo en todo lo que usted me ha estado diciendo. He leído todas las revistas y publicaciones. Y si su empresa es todo lo que usted dice, ¿por qué es que no he leído nada que yo recuerde? Buena pregunta, le dije. Después de todo tenemos unos 2000 años de tradición. Un momento, dijo él. Tiene razón, le interrumpí. Estoy hablando de la Iglesia de Cristo. Lo sabía. ¿Sabe usted? Yo soy judío. ¿No le gustaría inscribirse en mi empresa? Le pregunté. Así termina esta anécdota de Charles Swindoll. Mis hermanos, estamos prácticamente llegando ya a un año más como iglesia. Y me parece a mí que siempre vale la pena recordar cuál es nuestra tarea principal: predicar el Evangelio, hacer discípulos, ir con un mensaje que tiene el poder de Dios que salva a la gente de la muerte. ¿No cree usted que deberíamos estar orgullosos? Si es que debemos estar orgullosos de algo, mis hermanos, es de haber sido enviados por Dios a proclamar su palabra. No lo vea como una carga, como una vergüenza, con miedo. Usted ha sido llamado por Dios y es un privilegio. No se rebaje a compararse con los demás, ni a estimar algo como mejor que este asunto al cual el Señor le ha llamado. Mis hermanos, vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios por ese privilegio. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque, Señor, consideramos ciertamente que tú, Señor, nos has llamado de este mundo para ser parte, Señor, ahora de la iglesia de tu Hijo Jesucristo, lo cual, Señor, sin duda es un privilegio inmerecido para nosotros. Y además, Padre, nos has encaminado una tarea de una importancia tan grande, Señor, que implica y significa, Señor, la diferencia entre la vida y la muerte para esta humanidad, Señor, que vive sin conocerte aún. Señor, te rogamos que tú sigas dándonos un espíritu de valentía, un espíritu, Padre, que reconoce cuál es nuestra labor, nuestra misión a la que nos has enviado. Permite, Padre, que podamos sentirnos contentos, privilegiados, Señor, de llevar este mensaje eterno a los demás, Padre. No necesitamos, Señor, ir al otro lado del mundo. Ya estamos, Señor, al final de la tierra. Y en este lugar, Padre, con la gente que nos rodea, en los lugares, Padre, que frecuentamos, que podamos ser testigos tuyos, Señor, todos los días que tú nos des de vida. Ponemos en tus manos a esta iglesia y te agradecemos, Señor, por los años de vida que nos has concedido. Pero sobre todo, Padre, te rogamos que seamos gratos delante de ti, que podamos, Señor, dar fruto de la manera, Padre, que tú lo estás requiriendo de nosotros. Gracias, Dios, por ese privilegio. Nos ponemos en tus manos una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.